lingüista del Departamento de Sociología, y es muy grato tener en el día de hoy a Patricio Solís, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Colegio de México, del Colmex, muy conocido también en el ambiente latinoamericano, pero yo diría también continental, ¿no? Y sobre las investigaciones que se realizan allí, donde es una institución muy afamada en términos de posgrado, en términos de desarrollo de diferentes ejes temáticos que van desde la historia, la lengua, la economía y, por supuesto, las ciencias sociales y la sociología en particular. Y hoy nuestro invitado, muy especial para nosotros, que es, y nosotras, ¿no? Que es Patricio Solís. Y quería preguntarte, Patricio, en esta charla, bueno, ¿cómo llegas al Colegio de México? ¿De dónde viniste? ¿Cómo apareciste en ese Colegio de México? Y más que nada para ir luego desarrollando tu trayectoria, ¿no? Sí, hola Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas, todos? Muchas gracias por la invitación para estar por acá. Bueno, pues vamos a hablar de la historia personal. Eh, yo, eh, yo soy originario de Monterrey, Nuevo León, una ciudad noreste de México, segunda ciudad más poblada de México, y ahí hice mis estudios de licenciatura y bueno, después me vine a estudiar la maestría a la Ciudad de México, una maestría en estudios de población, en demografía, y posteriormente a eso hice mi doctorado en la Universidad de Texas en Austin, en los Estados Unidos. Para entonces, pues yo ya había establecido lazos en la Ciudad de México y cuando termino el doctorado tengo la posibilidad de incorporarme a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a Flaxo, la sede de México, en donde ingreso en 2002, recién terminado el doctorado, recién desempacado de Austin, y a partir de ahí, 2 años después, recibo una invitación para incorporarme al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Entonces, desde octubre de 2004 me integro al Colegio de México y pues ya no se dice fácil, pero pues sí son ya una buena cantidad de años, ¿no? Estamos hablando de 17 años Claro. estando en el colegio y de ahí comienza la historia de mi incorporación al Colmex. Sí. En tu maestría de demografía, ¿qué docentes así destacados que tuviste que se Bueno, mantienen hasta el día de mira, hoy? es una maestría que tenía un fuerte componente técnico, de formación en estadística, en matemáticas, en análisis demográfico, y tenía un componente de sociodemográfico. En ese componente, pues, hay maestros destacados en ambos ámbitos, pero por ejemplo, en el componente técnico, en el componente metodológico, tuve como docentes a Fernando Cortés, en el componente teórico, de formación teórica en teoría social, Francisco Zapata, después estuvo ahí gente como Ivonne Sass, en el área ya de seminarios, y en el área estadística, pues gente como Ricardo Aparicio, José Gómez de León, Rodolfo Tuirán, ya fallecido, y José Gómez de León también. Después te fuiste a Austin, ¿no? ¿Cómo fue ese interés por hacer el doctorado en Estados Unidos, en Texas particularmente, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue esa inmersión en el mundo académico norteamericano? Mira, lo que ocurre es que es algo que ya se perdió, no existe más, pero en aquel momento todavía la Universidad de Texas en Austin se había convertido en un espacio de formación de investigadores sociodemógrafos mexicanos. Lo que uno podría pensar allí, ¿no? en ese libro, y sin embargo se mueve, ¿no? Que a pesar de los procesos de pauperización, ¿no? Sobre todo de los empleos de servicios, y su contracara, ¿no? La mayor calificación de segmentos específicos del mismo sector, ¿no? De empleo de servicio, donde empieza a dualizarse fuertemente las calificaciones y los ingresos. Y eso podríamos hablarlo también de los empleos manuales, ¿no? Empleos manuales que se descalifican, empleos industriales que se descalifican y otros que se complejizan y que tienen una mayor retribución, una mayor recompensa monetaria, ¿no? Eh, Pensando, digamos, esos procesos que vive América Latina y tomando en cuenta además tu experiencia en los proyectos de cooperación con Europa, ¿no? Que han sido continuos, ya sea por el propio Colegio de México o por la red que se creó a través del INCASI, ¿no? El proyecto de la Unión Europea
que dirige López Roldán de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ¿cómo verías vos, ya haciendo una lectura, ¿no? de ese periodo, o de este periodo tuyo en términos de investigador, ¿no? Si ciertos procesos, ¿no? de descalificación e hipercalificación, porque son la cara de la misma moneda, ¿no? Es decir, la descalificación, pero también tenés la cara de la hipercalificación. ¿Cómo se visualiza esas tendencias, ¿no? en la región y cómo lo comparás con América, perdón, con Europa específicamente, ¿no? Y ya que voy, y que era una pregunta que tenía también para hacerte, era esa relación con los mercados laborales que acá desconocemos en absoluto, por ejemplo, los norteamericanos, ¿no? O que en general quedan más bien o están en el sentido común o están en la hiperespecialización. En general, nosotros conocemos más los mercados laborales estructurados europeos, pero no conocemos específicamente el norteamericano. Pero ese juego, ¿no? Ese juego de la hipercalificación y la descalificación, ¿cómo impacta en los estudios de movilidad? ¿No? Mira, entonces podríamos hablar mucho tiempo sobre esto. Voy a tratar de ser sintético. O sea, dos o tres cosas para apuntar. Mira, lo primero es que, para seguir un poco con la historia, cuando yo hago el libro de Monterrey, mi tesis doctoral, yo hago el libro de Monterrey, para mí el tema era, bueno, Monterrey es una excepción. Monterrey es particular. Monterrey es la ciudad de empuje industrial, con una burguesía autóctona. Ya no, porque ya vendieron todo a las multinacionales. Ya no existen, ya se convirtieron en una aristocracia que explotó todas sus rentas y no, se quedó sin nada, ¿no? De capital industrial. Pero tiene sus particularidades. Entonces pensaba yo, bueno, Monterrey es la excepción, a lo mejor a la regla. Entonces, pues, seguía yo con esta idea de que probablemente los procesos de movilidad estructural se detuvieron en otros lados. Y entonces, pues trato de extender a México, ¿sí? A zonas urbanas de México. Parte de lo que presento en el libro es eso, junto con René Centeno, en áreas urbanas de México, cómo se exploran los procesos de movilidad, y encontramos resultados similares. Pero todavía quedaba, pues ahí es donde comienzo a conocer los nuevos estudios de movilidad social que se realizaban en el Cono Sur, ¿sí? Lo que hacía Jorrat en Argentina, lo que estaba haciendo Vicente Espinosa en Chile, los trabajos de Brasil, de Carlos Costa Ribeiro, lo que la propia Florencia Torche estaba haciendo en Chile también, ¿sí? Y ahí es donde comienzo, digamos, yo a pensar en que pues era necesario hacer estudios comparativos de América Latina, y es donde nos planteamos la propuesta de hacer el libro. O sea, el libro, sale efectivamente en 2016 y sin embargo se mueve, pero es un libro que se tardó un montón. O sea, se llevó como 4 o 5 años de hechura. Fue complicado hacerlo. Y aquí es donde entran todos estos caveates que son como la vida interna, o más bien las entrañas de los campos, ¿no? O sea, en los estudios de estratificación y movilidad social hay una tensión recurrente entre una exigencia metodológica muy fuerte, muy desarrollada internacionalmente a través de la RC28, que es el Research Committee de Social Stratification de la International Sociological Association, que tiene como su núcleo ahí, cuando hablas tú de Erickson, Goldthorpe, Richard Breen, un conjunto de personas que han desarrollado toda una corriente de estudios de estratificación y que son altamente estandarizados. Y luego tienes América Latina, por otra parte, que pues apenas tenemos datos, ¿verdad? Y tenemos una diversidad metodológica enorme. Cada uno lo aproxima como puede y como quiere y como cree que es mejor. Entonces, una buena parte del esfuerzo del libro de Sin embargo se mueve fue el desarrollo de una integración metodológica. Es reuniones tras reuniones de decidir cómo íbamos a hacer que los trabajos de cada uno de los capítulos de ese libro siguiera una metodología similar. Lo da una gran riqueza el libro eso, porque tú lees el libro y lo vas recorriendo y tienes más o menos los mismos cuadros, tienes más o menos los mismos análisis, lo cual y la misma metodología y las mismas clasificaciones, etcétera. Entonces, esa riqueza metodológica yo creo que es importante recuperarla más allá de los resultados, porque el esfuerzo ese casi no se ve, pero es un esfuerzo de años, realmente, Claro. y de grupos. Vicente Espinosa decía
Y nos reuníamos, íbamos en cada reunión internacional, íbamos a LASA, íbamos a ALAS, y nos volvíamos a reunir, volvíamos a presentar avances. Entonces Vicente Espinosa en algún momento dijo que, y eso me dio mucha risa, porque estábamos siempre los mismos en los podios, ¿no? No sé, Marcelo Boado, Vicente, a veces Jorrat, estaba yo. Y entonces Vicente Espinosa decía que parecíamos como un viejo grupo de rock que se volvía a reunir y que ya se sabía cuáles eran las tonadas y cuándo entraba uno y cuándo. Y entonces repetíamos la misma presentación, los mismos comentarios y cada vez nos salía mejor. Bueno, esta es una historia chistosa de cómo se dio ese libro porque realmente fue muy largo Claro. La presentación. Entonces, los resultados son más o menos, otra vez, similares, o sea, movilidad absoluta alta en América Latina, movilidad absoluta alta, pero utilizando las clasificaciones de clase, esto es muy importante, que están pensadas para los países de industrialización temprana, ¿sí? La que hizo Ericsson y Walter, para estudiar el caso de Europa Occidental, ¿sí? Esas clasificaciones. ¿Sí? ¿Y por qué queríamos usar esas clasificaciones? Por la tensión que teníamos con el RC28 y decíamos, es que nosotros también tenemos que meternos a la discusión. Era un primer momento. Había que entrar a la discusión y para eso había que tener ciertas renuncias metodológicas. ¿Sí? Entonces, movilidad social absoluta alta. También oportunidades de movilidad social muy polarizadas, es decir, no es como tan gradual la situación como en Europa, en donde los que están abajo tienen menos oportunidades de ascender a la clase alta, pero van como muy bien escalonadas las oportunidades, sino que en México, en América Latina lo que se ve es como una especie de flat en la parte baja y de pronto suben las oportunidades entre los sectores medios de ascenso a los sectores altos, es decir, hay más polarización en las oportunidades de movilidad social en América Latina, eso también lo observamos. Y pues algunos resultados más que creo que son relevantes revisar en ese libro. Creo que es un gran esfuerzo, la verdad. Y sin embargo, se mueve y tenía Claro, dificultades también, ¿no? Tenía dificultades exacto. precisamente por la utilización de estos esquemas de clase que nos permitían comparar con América Latina, pero a un alto costo. Claro. Un alto Sí, costo. sí. ¿Cuál es ese alto costo? Pues tú lo conoces mejor que yo, porque nosotros hemos trabajado justamente este artículo que recientemente, bueno, hace cuánto ya, 2 años, 2 años. publicamos en la Latin American Research Review, en donde lo que hacemos es tratar de ayornar o de adaptar el esquema de clases de Ericsson y Goldthorpe, hacer modificaciones al mismo para dar cuenta de que justamente de los procesos de heterogeneidad estructural, ¿sí? En términos productivos en América Latina, que se trasladan a la heterogeneidad en la estructura de clases. Este es un salto metodológico que es importante. Proceso de heterogeneidad en los procesos productivos es una cosa, y heterogeneidad en la estructura de clases, si bien es consecuencia y puede estar asociado a ello, es otra. Y es una cosa, es un clic que es importante hacer porque es muy relevante para los estudios de movilidad. Uno no está interesado inicialmente en la heterogeneidad productiva. Ese es otro tema, digo, pues muy importante. Claro. Pero los que estudiamos movilidad estamos interesados en la heterogeneidad de la estructura de clases. ¿Y qué pasa con la heterogeneidad de estructura de clases en América Latina? Bueno, como sabes tú bien, nosotros lo mostramos en ese artículo, lo que existe es una fuerte heterogeneidad, particularmente en las clases manuales, asociada a cómo se integran al sector productivo las unidades en las que trabajan las personas, o sea, unidades de baja productividad y de alta productividad, y esto tiene implicaciones muy importantes en las recompensas sociales, en términos de ingresos, en términos de beneficios sociales que tienen los trabajadores manuales. De tal Claro. manera, e incluso también los trabajadores no manuales, hay que decirlo también, porque la parte del comercio es muy importante aquí. Es el trabajador de comercio, que es el trabajador no manual de rutina, de baja calificación, ¿sí? El empleado de comercio, el dependiente de comercio, pues Claro. en países como México, un poco menos en Argentina, aunque Es existe poderoso también, igual. en Bien. países como México, la heterogeneidad es muy grande en esos Claro. términos. O sea, existen Claro. pequeñas unidades productivas informales de baja productividad, donde tú tienes trabajadores por cuenta propia o empleados que tienen que no tienen acceso a beneficios sociales, que están en condiciones de bajos ingresos, con un alta riesgo de pérdida del trabajo, etcétera. Y existen por empleados
de comercio, que son de grandes compañías de comercio, que están bajo todos los que tienen todos los beneficios sociales y están bajo empleos formales, tienen contratos escritos, etcétera, etcétera. Esa heterogeneidad no está capturada en los esquemas de clase como el de Erickson y Claro, Galton. Y eso no lo podíamos claro, ver y sin embargo se mueve, porque estábamos con claro. la idea de adaptarnos a lo que Ujú. el mainstream de la investigación en movilidad planteaba. Entonces, ¿qué consecuencias tiene no incluir esto? Pues eso está por verse. O sea, no conozco en este momento, yo ya me fui a otros temas, yo creo que después vamos a ver, pero yo no conozco en este momento estudios que hayan profundizado en los temas de heterogeneidad en la estructura de clases Ujú. y movilidad social. Pero lo que podemos decir, o lo que podemos prever, digamos, especular un poco, es que buena parte de lo que nosotros llamamos movilidad ascendente en términos de nominales bajo un esquema de Erickson y Galton, que no considera esta heterogeneidad estructural, es en realidad movilidad horizontal o incluso movilidad descendente, porque es en ocupaciones que bajo un esquema nominal como el de Erickson y Galton son ocupaciones calificadas, manuales, por ejemplo, pero que cuando tú lo ves desde la perspectiva de la inserción en la estructura heterogénea productiva de América Latina, son ocupaciones que no tienen el acceso a beneficios sociales, que son ocupaciones en firmas informales, etcétera, etcétera, y uno los está contabilizando como movilidad ascendente, pero que son procesos que no son movilidad ascendente. Es decir, tú tienes una especie de engaño producido por la simplicidad de los esquemas de clases que utilizamos, ¿no? Claro, exacto. Esto, digamos, por supuesto que está ahí presente y en el caso de Europa, pues como tú bien sabes y como lo han mostrado varios estudios del proyecto INCASI, lo que ocurre es que, pues, tienes la heterogeneidad estructural, digo, no es que no exista, pero no es un rasgo constitutivo de los mercados de trabajo. Nuevamente hay que existir, o sea, lo que nosotros mostramos en América Latina, en tu trabajo que hicimos junto con Daniel Cobos, tú y yo, eh, es que también América Latina es heterogéneo. O sea, tampoco es lo mismo Argentina y Uruguay, Chile, el Cono Sur, que México, Brasil o que los países centroamericanos, ¿verdad? Es decir, pero de todas maneras, incluso en el Cono Sur se observan estos procesos de heterogeneidad estructural de forma mucho más marcada que lo que se observa en los países europeos. Las pequeñas firmas, la productividad de las pequeñas firmas, el grado de formalización del empleo de las pequeñas firmas que tiene Italia, que tiene incluso países del sur de Europa, ¿no? España, ya no se diga Alemania, etcétera. El nivel que tiene, digamos, de formalización y de productividad también, son niveles mucho más altos que lo que tiene el promedio de este tipo de firmas similares en América Latina. Y yo Claro. creo que, sin conocer mucho, yo creo que la situación en Estados Unidos es parecida. Es Ujú. decir, es parecida. El tema es cómo se dan los procesos históricos de integración de los mercados de trabajo y que en América Latina traen ese sello, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y no, eso no ocurre en Europa y yo dudo también que ocurra en Estados Ujú. Unidos, ¿verdad? Sí. Sí, hace poco comentaba un especialista en estudio del trabajo y de distribución del ingreso, Luis Beccaria, argentino, que lo debes conocer. Bueno, claro que sí. Y él comentaba como un proceso de retraer las condiciones laborales en los países centrales, Estados Unidos en particular, a principios de siglo, ¿no? Que es la flexibilidad de esas condiciones laborales para entrar y salir, ¿no? Que eso no se encuentra tan fuerte en Europa. Tal vez la diferencia puede ser Inglaterra, Gran Bretaña, pero ¿no? Que es un mercado Más laboral, liberal. claro, más liberal, contenido en términos de reglamentaciones, ¿no? Que existe en su formato escrito, en su formato de formalidad, pero que el proceso de entrar y salir ha sido como una constante, ¿no? Una extensión de los procesos de flexibilización. Y desde ahí yo quería hacerte ya del primer tema, para ir cerrando este primer tema, es brevemente, ¿qué podrías explicarles a quien nos está viendo, a quien nos escucha, ¿no? ¿Qué es y cuál es la particularidad de la movilidad social relativa que está muy presente en ese libro, ¿no? Y sin embargo se mueve? Y cómo la misma, mirá, ahí viene la complejidad, ¿no? Cómo la misma se lee en relación a los altos niveles de desigualdad social en la región, ¿no? Mira, hay dos o tres, perdón porque tengo que traer otras cosas para, Sí, sí, digamos, sí, perfecto. darle sentido a todo esto. Primero, ¿qué significa movilidad relativa, no? ¿Mm? ¿Qué significa movilidad relativa?
Lo que ocurre es lo siguiente. Tú tienes estructuras de clase, que no son otra cosa que grandes agrupaciones ocupacionales según las características de estas posiciones ocupacionales, ¿verdad? Estructuras de clase que intergeneracionalmente en una tabla de movilidad, si tú te las imaginas, o en el tiempo de padres versus hijos, cambian, ¿verdad? Y cambian porque cambia la estructura productiva, porque hay procesos de urbanización, por ejemplo, entonces, el peso que tiene el empleo, el trabajo agrícola en la estructura se reduce, ¿verdad? Porque se incrementa la profesionalización de ciertos servicios y los requisitos burocráticos y técnicos de ellos, y entonces incrementa el número de profesionales, porque los países se desindustrializan, estos procesos seculares de desindustrialización y expansión de los servicios, que lo que producen es que pues, esa estructura ocupacional cambia, ¿verdad? Y eso propicia un cambio, una movilidad estructural. Es decir, de padres a hijos necesariamente va a tener que haber cambios, aunque por más que haya herencia de posiciones, pues la destrucción y creación de posiciones implica que va a haber cambios, o sea, necesariamente, no todo el mundo va a caber en donde estaba su padre, y hay algunas otras posiciones en donde pues van a faltar personas y entonces pues, tendrán que irse para ellas, ¿no? Esa es movilidad estructural. Movilidad absoluta es propiciada en parte por la movilidad estructural, pero también por toda la circulación que existe dentro de la tabla de movilidad, que no es obligada por la movilidad estructural. ¿Sí? Padres e hijos cruzados, pues hay un montón de movilidad que ocurre dentro de la tabla más allá de la movilidad estructural. Eso está bien, perfecto. Pero la movilidad relativa es un poco diferente. La movilidad relativa es, si descontamos todos esos efectos, tanto la movilidad estructural, particularmente el de la movilidad estructural, si descontamos todos esos efectos, ¿qué tan intensa es la asociación entre orígenes y destinos? Esa es la idea, es clave. ¿Qué tan intensa es la asociación entre orígenes y destinos? ¿Qué tan fuerte es esa asociación? Entonces, cuando ustedes hacen análisis comparativos entre regiones, entre ciudades, entre países, pues tú tienes diversas estructuras ocupacionales, dependiendo de la historia y de la configuración productiva de cada país. La estructura ocupacional de Brasil no es igual a la estructura ocupacional de Uruguay, ni a la de Argentina, ni la de Chile. Y el cambio en la estructura ocupacional de padres a hijos de Brasil, de Chile y de Argentina, pues es diferente, ¿verdad? Argentina, por ejemplo, y Chile tienen, y Uruguay, tienen como característica que incluso cuando tú ves la distribución de clase de los padres, tienen una relativamente baja proporción de trabajadores agrícolas, porque son sociedades muy urbanizadas desde hace varias generaciones. En cambio, si tú ves Brasil o tú ves México, pues el porcentaje de padres de las personas entrevistadas en los estudios de movilidad social que son rurales es altísimo. Entonces, eso implica que en términos de movilidad absoluta, pues observes muchas diferencias. Puedes observar muchas diferencias entre países. ¿Sí? Pero cuando tú descuentas todo eso, y esto se hace a través de modelos estadísticos, ¿cuál es la intensidad? ¿Qué tan fuerte es la asociación entre padres e hijos en términos de ocupaciones y de clases? Y esto nos remite a los temas de qué tan abierta o qué tan fluida es una sociedad. ¿Sí? Si hay mucha intensidad en la asociación entre posiciones de padres e hijos, es una sociedad muy cerrada, es una sociedad que no es fluida socialmente. Si hay muy baja asociación, es una sociedad que es muy poco fluida. Perdón, si hay baja asociación, si hay asociación alta, es poco fluida, si hay asociación baja, es muy fluida. Bueno. Entonces me quiero referir a ese libro, a ese segundo momento, que es un interesante trabajo sobre cursos de vida y trayectorias sociales, donde además ustedes trabajan con una base de datos formidable, porque es una encuesta de poco recorrido en América Latina, ¿no? Que es la encuesta retrospectiva, que recopila principalmente eventos de trayectorias demográficas, educativas, laborales, la famosa EDER, ¿no? Y ahí hay varias preguntas, una más metodológica que tendría que ver y también personal, ¿no? Que cuál fue tu papel en esa encuesta de EDER, ¿no? Y cómo la pensaron para desarrollarla, esta encuesta retrospectiva sobre las personas. Y después, tal vez una pregunta que siempre está presente en la mesa, ¿no? Y que aparece en nuestras aulas, incluso en nuestras cenas familiares, ¿no? ¿Cuánto pesa la cuna sobre la trayectoria de tu vida, ¿no? Entonces, y ahí viene esa pregunta, ¿no?
¿qué importancia tiene la incidencia de la trayectoria para mejores resultados, ¿no?, socioproductivos en nuestras sociedades tan complejas? Y acá me refiero solo a la materialidad, ¿no? No estoy hablando de que el mundo de los afectos, el mundo de los amores, que obviamente hacen ¿no?, a los comportamientos individuales y, entre comillas, a la felicidad de las personas. Me estoy refiriendo más que nada a la materialidad, ¿no?, Sí. que no es tan importante, pero ayuda un montón. Bueno, esa es la idea, ¿no, Patricia? Pues mira, primero decir que el proyecto de la EDER es un proyecto en el que yo me incorporo pues como asesor o como colega de investigador secundario. En realidad los investigadores principales ya las mencionaste, son María Eugenia Zavala y Marielo Cubé, que ellas retoman la perspectiva biográfica, que así se le llama desde la Escuela Francesa de Estudios Sociodemográficos, la perspectiva biográfica, y a partir de lo que de cómo se ha desarrollado esto en la Escuela Francesa, construyen un esquema de encuesta biográfica en donde se retoma año con año cuáles son los estados y transiciones, ¿sí?, estados y transiciones que tienen las personas relevantes, ¿sí?, desde un punto de vista sociodemográfico en distintos dominios institucionales. O sea, ¿qué pasa con la persona a cada edad en términos de la situación familiar, o al menos de parentesco? ¿Qué pasa con la situación laboral, con su posición ocupacional? ¿Qué pasa año con año? Es una encuesta bastante trabajosa, ¿no? Imagínate. En términos de su participación en la escuela, en términos de condición migratoria, en términos de trayectoria de fecundidad, etcétera. También, como es una encuesta demográfica, tiene también énfasis en cuestiones reproductivas, en cuestiones de acceso a métodos anticonceptivos, planificación familiar, una cantidad de cuestiones de salud, etc. Yo me incorporo ahí porque, digo, no es casual. Volvemos a la historia, perdón por estar regresando a los temas, pero la primera encuesta que se conoce en el mundo, o sea, la primera, que utiliza un enfoque Sí. biográfico, es la encuesta que hicieron Balan, Brown y Nigelin en Monterrey en 1965. ¿Sí? Esa es la Wow. primera encuesta Antes biográfica. que los europeos y los Antes, anglosajones. antes, ellos se la inventaron. ¿Sí? Y yo Ujú. pues, tuve la suerte, por aquí lo debo tener, estaría padre mostrártelo, pero no sé dónde esté. Debe estar en mi oficina, me parece. Yo tengo la suerte, pues habiendo ido a Austin, de haber recuperado la cantidad de materiales, ¿verdad? Y uno de ellos es un cuestionario físico de cómo lo aplicaron en 1965. Era hermoso porque era una matriz así hecha como a máquina de escribir. Una matriz en donde decía edad, cada columna era una edad, cada renglón era una edad de la persona y luego decía familia, trabajo, escuela, así, y entonces inmigración. Y entonces los entrevistadores tenían mucha capacitación porque no tenían mucha instrucción en el cuestionario y tenían que poner en cada edad lo que había pasado con la persona en esto. Entonces tenían toda una sábana, una matriz de toda la vida de la persona y la iban recuperando en ese sentido. Entonces, bueno, yo lo que hice en mi estudio de 2000 fue, bueno, dije, no voy a hacerlo así. Y retomé y construí a partir de mi propia pues, creatividad y retomando algunos ejercicios previos que ya se habían hecho al respecto, particularmente los estudios del proyecto de migración, no recuerdo el nombre, pero que tenía Douglas Massey en Estados Unidos, migración de mexicanos a Estados Unidos, que hacía cuestionarios reconstruyendo también esto. Yo hice mi propia versión y entonces yo desarrollé mi propia como línea de encuestas retrospectivas con historias de vida año con año. Entonces cuando pues, nos reunimos, cuando vemos que más o menos tenemos la misma perspectiva, ahí es donde María Eugenia y Marilón me invitan a participar con la EDER y con mucho gusto participé en ese proyecto de 2011, ¿no? O sea, el objetivo era esa encuesta, pues es una encuesta que ya hay una nueva versión, de hecho, hay una encuesta en 2017 que se levantó, ya la levantó INEGI, que es nuestro Instituto Nacional de Estadística. Entonces, bueno, la otra también, la de 2011 la levantó INEGI, pero esta de 2017 fue un proyecto que ya INEGI tomó en sus propias manos. Y entonces ya tenemos una tradición de encuestas retrospectivas, que es mucho trabajo hacerlas, pero que te ofrecen la posibilidad
justamente de reconstruir la trayectoria de las personas en distintos ámbitos y a partir de la reconstrucción de las trayectorias ir desenmarañando cómo es que se van dando los procesos de diferenciación y desigualdad social a lo largo de la vida de las personas. Ujú. Y yo creo que aquí hay dos o tres temas clave, digamos, que me parece que son importantes, ¿no? Lo primero es que la, la reproducción de la desigualdad social tiene dos o tres características que tienen una relación directa con el curso de vida. Bueno, la primera es que buena parte de la reproducción de la desigualdad social, por supuesto, se da a través de la herencia intergeneracional de un conjunto de activos, capitales, etcétera. ¿Sí? Entonces, es muy importante en este tipo de encuestas tener, obviamente, como en las encuestas de movilidad social, muy bien caracterizados a los padres, a los orígenes sociales de las personas. La segunda característica, y esta es pero esto lo comparten con los estudios de movilidad social, esta, digamos, característica, los estudios de curso de vida y de trayectorias de vida y desigualdad. Pero la segunda es entender que los procesos de desigualdad, de reproducción de la desigualdad, se suelen darse de una forma acumulativa a lo largo del curso de vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pequeñas diferencias iniciales en el curso de vida de las personas son la fuente de diferencias un poquito más grandes más adelante del curso de vida, y a su vez que esas son la fuente, es decir, hay un proceso como una bola de nieve de acumulación de desventajas y de desigualdades, que pues son pequeñas al principio de la vida de las personas, porque las personas pues somos tabla rasa cuando nacemos, ¿verdad? Entonces, lo heredamos un conjunto de características, yo no hablo de biológicas, sino sociales, de situación social, circunstancias sociales de origen y determinaciones asociadas a nuestros rasgos, tanto de género como etnorraciales, etcétera. Pero esas desigualdades son relativamente pequeñas al principio de la vida y luego se van ampliando en la medida en que las personas van participando en distintos dominios institucionales en donde esas desigualdades se expresan, se manifiestan y se consolidan. Por ejemplo, la escuela. Eso es relativamente fácil de entender. Tú imagina un chico que vive en una villa, en un barrio pobre, frente comparado a un chico que vive en un barrio rico. Pues al nacimiento puede ser que no haya muchas diferencias, pero después uno, a empezar, va al preescolar, ¿verdad? Y el otro, pues a lo mejor ni siquiera va a preescolar. En México eso ocurre, o sea, todavía el preescolar no está completamente generalizado, ¿sí? Después uno terminará yendo a una escuela pública y otro a una escuela privada. ¿Sí? Y los que van a públicas, algunos van a ir a escuelas públicas de élite y otros irán a escuelas públicas que no son de élite. Y entonces ahí es donde la configuración institucional, es decir, las desigualdades están institucionalmente configuradas para que la participación de las personas en ese dominio del curso de vida, que es el dominio educativo, ¿sí? Se diferencie, en primer lugar, es diferenciada, pero no solo eso, sino que lo que no había desigualdades al principio porque pues una cuestión casi circunstancial, ¿no? Uno va a escuela privada, otro va a escuela pública. Al principio pues no puede haber mayores diferencias, pero después el que va a escuela privada pues convive con compañeros que se encuentran en ciertas circunstancias sociales que le permiten aprovechar más la escuela. Tiene mejores maestros, tiene una infraestructura mejor. Y el que va a escuelas públicas se encuentra en situación de deficiencia, se encuentra con condiciones ambientales asociadas a la escuela que son de violencia, etcétera. Es decir, cantidad de características que hacen que se vayan acumulando las desigualdades. Entonces, cuando tú tienes una perspectiva del presente nada más, aquí vuelvo al tema de curso de vida, cuando tienes una perspectiva del presente, como una encuesta de movilidad tradicional, no dices, bueno, ¿hasta qué escolaridad estudia usted? La captas, la escolaridad. ¿Cuál es su trabajo actual? Lo captas. ¿Cuál es su trabajo actual? No tienes manera de desenmarañar o de aclarar cómo ese estado actual de la persona es el resultado de toda una trayectoria de vida en donde se fueron acumulando estas desigualdades sociales, en donde se fueron configurando estas desigualdades sociales y de identificar cuáles son los mecanismos institucionales de reproducción de las desigualdades.
¿sí? Esto lo mismo ocurre con el mercado de trabajo. Si uno pudiera tener una encuesta retrospectiva en donde captara con mucha claridad, por ejemplo, la diferencia entre el tipo de empresa en el que participan las personas, en el tipo de firma, si es una firma de baja productividad, de alta productividad, formal, informal, etcétera. Si uno, bueno, esto es lo que hacen nuestras encuestas retrospectivas. Si uno tiene chance de hacer eso, lo que se da cuenta es que, pues desde cierta etapa temprana en la vida comienzan a diferenciarse las trayectorias de las personas, ¿sí? Y esa diferenciación después se convierte en enormes desigualdades que se observan en el presente. Entonces, esa es un poco la idea de los estudios de curso de vida, ¿no? Tratar de no ver las cosas como si fueran solo en un momento en el tiempo, sino procesos de reproducción de la desigualdad que se acumulan a lo largo de trayectorias y transiciones relevantes en distintos dominios institucionales, educativo, ocupacional, migratorio, familiar, y que pues la promesa es mucha, pero pues metodológicamente son bastante complicados, ¿verdad? O sea, analizar ese tipo de información pues sí requiere métodos especiales, son muy densos en términos de información estadística, pero creo que son muy valiosos, ¿no? Claro. Para cerrar este segundo tema, ¿no? Una pregunta que puede estar ahí en la mesa de los interrogantes. ¿Se puede subvertir la condición inicial de desventaja social? Esa es la primera, ¿no? Si yo parto tan mal, ¿puedo transformarla? ¿Es posible observarlo, además, con información estadística? Y después, la otra pregunta, la contracara, ¿no? ¿Es posible desaprovechar ventajas iniciales en la estructura social para sucumbir, ¿no?, ante condiciones de pauperización o de pobreza material? ¿No? Los dos procesos, ¿se dan efectivamente o se dan relativamente? Mira, la pregunta si se puede revertir, Claro, es la pregunta, o sea, por supuesto que se puede revertir, Uh-huh. pero pues, o sea, imagínate decir que no se puede revertir, quiere decir que origen es destino y que no hay manera de, incluso de hacer intervención social. Claro. Eso Para, rompe pensar el sentido común, ¿no? El sentido común dice, no, bueno, son condiciones de cuna, porque eso en general lo que la gente entiende sobre estos procesos, como que está muy marcado desde el inicio, ¿no? bueno, depende, ¿no? O sea, a lo mejor esto es en Argentina, pero en México yo creo que lo que predomina, y esto es un asunto para estudiarse. De hecho, tengo muchos debates sobre esto, es la idea del echeleganismo, ¿no? Que nosotros le llamamos, ¿no? No sé si has escuchado ese Ajá. término. No, El no, no. echeleganismo es la filosofía de que si le echas ganas, puedes hacerla en la vida, ¿no? Es lo opuesto, Ajá. ¿no? Es la idea de que todo es función Claro. del esfuerzo que tú realices, que la sociedad es un libro, que tu vida es un libro abierto en donde en función de tu esfuerzo vas a hacer los logros que tengas, ¿sí? Uh-huh. Y es prima de la ideología de la meritocracia, ¿no? Que Claro. es la ideología de que los que se esfuerzan y que tienen talento son los que son recompensados socialmente y los que no. O sea, yo creo que lo que prima más bien es la idea, en México al menos, la ideología que prima es la ideología de que si tú quieres, puedes. ¿No? Si te esfuerzas, Uh-huh. lo logras. ¿Sí? Claro. En nuestro ambiente, no, de sociólogos, ¿no? Porque nosotros, como decía antes, Sí, somos, sí, correcto. y sobre todo los que estudiamos la desigualdad, ¿no? Puede Somos ser la muy, influencia, claro, puede ser la influencia del sueño americano que lo tienen tan cerca, ¿no? puede ser, pero bueno, yo creo que es una influencia también de la fuerza que tuvo no la parte estructural, sino la ideología neoliberal, ¿sí? Claro. La ideología del neoliberalismo está detrás de eso, es dejar ser Uh-huh. y que las personas con su esfuerzo y con su talento van a ascender socialmente y van a lograrlo. Es parte de esta ideología. Y de no reconocer cómo son las restricciones estructurales para lograr esta equidad, ¿no? O lograr la movilidad social. Pero bueno, mira, lo que yo lo veo de esta manera. O sea, la pregunta para nosotros es, si nosotros pretendemos avanzar hacia sociedades más justas, ¿sí? Tenemos que avanzar en dos frentes. O sea, en términos de desigualdad, ¿no? Tenemos que, uno, entender que la desigualdad de condición, que quiere decir la desigualdad en la que tú naces, por virtud de nacer en una familia que está situada socialmente, o por tus características adscritas o heredadas, circunstancias que
tienen que ver con tu tono de piel, con tu adscripción étnica, con tu género, incluso con el lugar donde naces, si naces en un lugar rural, urbano, etcétera, ¿sí? Nosotros tenemos que propiciar que esas características, o sea, reducir la desigualdad de condición. Eso es lo primero, ¿sí? Porque en situaciones de desigualdad de condición, lograr equidad de oportunidades es muy complicado, ¿sí? O sea, si la dotación inicial es muy desigual para unos chicos frente a otros, de entrada es muy difícil revertir eso. ¿Mm? Ahora, hay que bajarle a eso. O sea, hay que bajarle a la desigualdad de condición. Ahora, en términos de desigualdad de oportunidades, la pregunta es, ¿cuál es la influencia que tiene el diseño institucional? Estoy hablando en términos ya de pensar en políticas de equidad, ¿no? Porque resulta que, en teoría, uno debería tener instituciones. Si uno piensa en términos de justicia, en teoría, y con buena fe, uno tendría que pensar en que las instituciones públicas, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de justicia, etcétera, son instituciones que nivelan el terreno. Pero pues cuando uno empieza a analizar estos dispositivos institucionales, encuentra que no solo no nivelan el terreno, sino que están construidas, montadas, el diseño institucional está montado sobre la estratificación, está montado sobre la desigualdad. Es un diseño que de alguna manera pretende hacer al menos en el caso mexicano esto es clarísimo. Digo, yo creo que en el caso argentino tú puedes encontrar ejemplos también. Y otros países de América Latina, donde la segmentación institucional en el acceso, por ejemplo, a la educación, la segmentación institucional espejea la estratificación social. El sistema está diseñado para, ¿sí?, cubrir con distintas formas de educación a distintos tipos de personas en función de su origen social, ¿sí? El sistema está diseñado para reproducir esas desigualdades, ¿sí? O no con ese objetivo, pero ese diseño las reproduce. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos modificar los dispositivos institucionales? ¿Cómo podemos modificar nuestras instituciones para que se conviertan en instituciones niveladoras de terreno, ¿sí? Y que no sean instituciones reproductoras de las desigualdades. Y ahí tenemos un campo de acción tremendo, ¿sí? No está fácil. De campo de acción, pero ese es el campo de acción. En el ámbito educativo esto es muy claro. O sea, si tú tienes sistemas centrados exclusivamente en la noción de meritocracia, por ejemplo, en la noción del mérito y del logro individual, y de esos sistemas, ese mérito y ese logro individual no es independiente de las circunstancias sociales de origen de las personas. Lo que las personas rinden en los exámenes, lo que los chicos rinden en los exámenes está asociado a su origen social. Lo que los chicos rinden en la escuela está asociado a su origen social. De tal manera que, por ejemplo, en México, el acceso a la universidad pública está a la principal, a la UNAM, o a instituciones como el Colegio de México, la misma institución donde yo estoy, que es bastante elitista, ¿sí? Ese acceso, si está determinado exclusivamente por el mérito de las personas, hay una falsa meritocracia, porque ese mérito, esa evaluación que se hace de las personas está vinculada a sus circunstancias sociales de origen, como te decía antes, a las escuelas a las que fueron, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que diseñar instituciones que, desde mi punto de vista, al menos en términos educativos, que equilibren dos principios de justicia. El principio meritocrático, que es importante, es decir, pues si uno quiere, uno desea, al menos esa es mi posición, a quienes no la comparten, uno desea que entren o que participen en la escuela o tener buenos alumnos, este principio meritocrático, pero al mismo tiempo el principio de inclusión social. Entonces, ¿cómo balanceas eso? Pues hay muchas formas, hay sistemas de cuotas, sistemas de acceso, etc. El problema es que no basta con dar acceso. Es un problema que ustedes lo tienen en la UBA, por ejemplo. Es decir, tú puedes tener el acceso abierto a la población, ¿sí? Para el nivel superior, o sea, todo el mundo puede entrar, pero después hay que dar el acompañamiento para que las desventajas que traen los chicos de estatus sociales bajos en la escuela se emparejen, ¿sí? No los puedes tratar igual, no los puedes tratar igual. Tú les das entrada y luego los tratas igual, eso significa pues enviarlos, condenarlos. Porque ante el trato igual, ellos, los chicos de estatus sociales bajos, de clases sociales bajas, de clases populares, etcétera, requieren más, requieren compensación por toda su historia
educativa, por su historia familiar, por las dificultades que tienen, sociales, etcétera. Entonces, ¿tú cómo emparejas? Es un problema complejo. Entonces, para responder a tu primera pregunta, ¿se puede revertir? Pues sí se puede revertir, pero para revertir hay que hacer dos cosas. Uno, no se puede revertir con tanta desigualdad de condiciones. Es decir, si hay tanta desigualdad social en las condiciones sociales de origen, es imposible revertir una cosa tan desigual. Uno, hay que reducir. Entonces, hay que reducir la desigualdad en general, la desigualdad distributiva. Esa es la primera. ¿Sí? No se puede tanta desigualdad. Y mucho más en altas condiciones de pobreza, pues tampoco, ¿verdad? La pobreza mina las oportunidades de vida de las personas. Esa es una parte. Y la segunda es generar diseños institucionales que en vez de reforzar la desigualdad, se emparejen el terreno de juego, ¿no? El tema de discriminación es un tema bastante más amplio al tema etnorracial, ¿no? Entonces, empezar un poquito con la cuestión de discriminación, ¿cómo es que llegué yo ahí? Es una invitación que me hace el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en México de hacer un libro sobre lo que ellos junto con CEPAL, de hecho, CEPAL México, un libro donde tratara de delinear conceptualmente lo que significaba la discriminación estructural, así era como era, discriminación estructural. Que era esta idea de que la actitud de ellos es que la perspectiva de discriminación frecuentemente se le plantea desde un ámbito de relaciones interpersonales, como si fuese una situación pues molesta, casual, que atenta contra la dignidad de las personas, pero que no tiene efectos sustantivos, o no se le ven los efectos sustantivos en términos de reproducción de la desigualdad y privación del acceso a derechos. Y que había que, digamos, enmarcar los estudios de discriminación de una perspectiva de estudios de desigualdad, ¿no? Eso por una parte, y la otra que se le ve de una perspectiva legal, en el caso mexicano es así, de una perspectiva bastante, digamos, jurídica y poco centrada con el tema de violaciones a la ley, violaciones a la ley de discriminación, contra la discriminación, etcétera, pero no desde la perspectiva social más amplia. Y yo hice un librito que se llama Discriminación, ¿cómo se llama? Discriminación estructural y desigualdad social, creo. Desigualdad social, sí. Y desigualdad social, este libro está, ustedes lo pueden buscar en internet, está disponible, pues un libro hecho por CONAPRED, público, un librito chiquito, en donde pues argumento por qué, digamos, ¿no? La discriminación como fenómeno social es siempre estructural. O sea, que tiene un carácter estructural por varias razones. ¿Qué es discriminación? ¿No? Primero. O sea, discriminación es el maltrato o el trato desigual hacia ciertos grupos sociales, ¿sí? Institucionalizado o no, que genera o que produce, que incrementa la desigualdad social o que genera privaciones o menoscabo en el acceso a los derechos de las personas. Así entendida, esa es como una definición de librito de discriminación. Pero la pregunta es, bueno, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué la discriminación es estructural? La discriminación es estructural porque parte de, por definición, porque parte de tiene dos columnas que son centrales y son dos columnas que tienen que ver con pues, la sociología de la discriminación. Una es parte de un orden de poder. Toda la discriminación parte de un orden de poder, de una relación de poder asimétrica. Y esa relación de poder tiene una base estructural, ¿okay? Pues históricamente fundada. Esto hay que encontrar en cada sociedad, pues cuál es la historia de esa relación de poder. Y pues se repite en muchas sociedades, pero en algunas tiene ciertas características y en otras otras. ¿Sí? Donde un grupo, ¿sí? Para mantener esa relación de poder, esa relación asimétrica, esa relación de ventaja sobre el otro, practica la discriminación sobre ese grupo. ¿Sí? Sobre ese otro grupo. Eso es lo primero. ¿Sí? Y lo segundo es que se fundamenta en una ideología. Se fundamenta, así, es bastante clásico en términos marxistas, ¿no? O sea, la relación de poder se sustenta en una ideología, o se reproduce en una ideología, y generalmente se presenta a nombre de una ideología y no de la relación de poder que la sustenta. Esa se tiende a ocultar, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de discriminación, por ejemplo, hacia las mujeres, discriminación de género, toda la lógica del patriarcado, que es un sistema de poder, ¿verdad?
no se plantea, la ideología del patriarcado no se plantea en términos de esas relaciones de poder, sino se alude a cuestiones esenciales asociadas a las diferencias entre hombres y mujeres que hacen que las mujeres pues sean inferiores en X, Y o Z características o no posean las características necesarias para ocupar ciertos cargos o cuestiones así, que son cuestiones ideológicas. Hay una ideología detrás, pero en el fondo lo que hay es una relación de poder, que es el patriarcado, ¿verdad? El dominio, la dominación masculina, ¿sí? Así, también la discriminación de clase, o sea, prácticas de maltrato asociadas a la clase social se plantean en esos términos, ¿verdad? Entonces, en ese libro, pues ilustramos consecuencias estructurales de la discriminación, pero nos quedamos ahí. Posteriormente yo comencé a trabajar, aquí viene el tema etnorracial, ¿no? O sea, el tema de y entender, un poco antes de esto, entender que la discriminación es un mecanismo de reproducción de las desigualdades, pero no es el único. Esa es una cosa muy importante. No es el único, pero es importante estudiarlo. Es importante estudiar cómo en las prácticas cotidianas, en las prácticas del día a día, en distintos niveles, desde las prácticas microsociales hasta las prácticas de Estado, ¿sí? ¿Sí? El maltrato hacia ciertos grupos contribuye a la reproducción de la desigualdad social en el tiempo. Y ese es otro rasgo estructural de la discriminación. Contribuye a la reproducción de la desigualdad a nivel macro. ¿Sí? Pequeñas acciones que son generalizadas, pues en el día a día, pues obviamente cuando tú las agrupas y las acumulas a lo largo del curso de vida de las personas, imagínate la discriminación de género o la discriminación a un niño o niña perteneciente a pueblos indígenas en la escuela, ¿sí? Que va día tras día, tras día, tras día, tras día, a lo largo del curso de vida se va acumulando y entonces termina siendo una enorme desigualdad, ¿sí? Produciendo enormes desigualdades. Entonces nosotros, lo que yo después empecé a trabajar, ya habiendo terminado todo, digamos, esta ronda de estudios de movilidad social por clase, es decir, bueno, ¿y qué otros componentes, eh, además de la clase social, eh, qué otros rasgos o sellos tiene la desigualdad social en México y en América Latina, diría yo? ¿Cuáles son los otros componentes? Por supuesto, es el género, uno de ellos, es, digamos, la distinción clásica en los estudios de estratificaciones, clase, eh, perdón, es clase, etnia, raza, género, ¿no? Entonces, yo no iba a entrar por género, hay mucha gente que lo está trabajando, me parece un tema muy importante, por supuesto, pero pues no es algo que yo haya trabajado, pero tenía la posibilidad de entrar por el asunto de etnia-raza, ¿no? Como otro eje de desigualdad y de constitución de desigualdad de oportunidades, fundamentalmente. Y entonces, a invitación de Oxfam México, desarrollé este estudio que además incorpora algunas preguntas que se hicieron en el módulo de movilidad social internacional en México en 2016, que las hizo INEGI. En este módulo es una encuesta grande, cerca si no me equivoco, de 25,000 personas la respondieron en el país. Y yo la diseñé, o sea, me invitaron a hacer el diseño de esta encuesta. Entonces yo incluí una escala de tonos de piel que venía aplicándose en México a partir de estos estudios de Perla, del proyecto sobre estratificación de América Latina dirigido por Eduard Telles. Yo había conocido a Eduard, que por cierto también es egresado de la Universidad de Texas en Austin. Por ahí vienen las redes, ¿no? De hecho, a Eduard Telles lo había conocido en una reunión de homenaje a Brian Roberts, que había sido director de tesis mío, donde estuvo Harley Browning. Ahí conocí a Eduard Telles, ahí platicamos y pues conocí su trabajo. Son las redes, cómo se mueven de manera informal también. Y incorporé esta escala, que fue muy polémica en México. En redes sociales se hizo un escándalo por la incorporación de esta escala, la idea de cómo puedes, por qué, cómo vas a medir el tono de piel de las personas, qué estás tratando de hacer, cómo INEGI está midiendo el tono de piel de las personas, qué quiere hacer, qué significa esto, va a clasificar a las personas por tono de piel o qué, ¿sí? Y una escala sobre, y también una pregunta sobre la autoadscripción étnico-racial de las personas, ¿sí? Como indígena, blanco, mestizo, mulato, etcétera. Fue muy polémico, o sea, en redes sociales estuvo muy dura la crítica y obviamente porque existen los riesgos y estos riesgos son reales, una cuestión que hay que ponderar y que utilizar con cuidado, de que al tratar de estudiar la desigualdad asociada a cuestiones como el tono de piel
y medirla a través de instrumentos como una encuesta, uno lo que está haciendo es darle entrada a, por ejemplo, clasificaciones de tono de piel de las personas o o miradas racistas que piensan que lo que uno está haciendo es decir que el tono de piel importa en términos biológicos, como un marcador genético o una cosa por el estilo del destino de las personas. Y no es así. Lo que ocurre es que las personas, el tono de piel de las personas es un marcador externo, visible, que propicia o que dispara la discriminación. ¿Sí? Entonces ahí es donde se vincula con el tema de discriminación. Es el tono de piel de las personas en una sociedad racista, en una sociedad que valora los tonos de piel claro más que los tonos de piel oscuro, en una sociedad en donde los pueblos indígenas han estado históricamente subordinados en términos de relaciones de poder, ideológicamente han sido considerados como no, la palabra no es necesariamente inferiores, pero sí que tienen que desaparecer, adaptarse, a mestizarse, a blanquearse, etcétera. En una sociedad de esta naturaleza como la sociedad mexicana, tu tono de piel es un marcador social en el que cognitivamente dispara procesos de discriminación. Bueno, Patricio, y para ir cerrando esta extensa charla, casi como un agorero que tiene que ver un partido de fútbol y tiene que definir si hay empate, triunfo de local o visitante, ¿no? Cuál es tu pronóstico del futuro de la región, de América Latina, de México, sobre la desigualdad social en nuestras sociedades que pensamos a corto plazo hablar de sociedades post-COVID, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico? A corto plazo, muy brevemente, o sea, otra vez un temazo. Tú haces muy buenas preguntas, Lalo. A corto plazo, es terrible, ¿no? O sea, creo que las consecuencias o digamos, los daños sociales que va a tener ya está teniendo la pandemia son enormes en términos de incremento de la pobreza, en términos de, no necesariamente incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso, porque muchas veces cuando se incrementa la pobreza lo que ocurre es que hay pérdidas generalizadas en los niveles de vida de la población, y entonces ocurre aquello que Fernando Cortés y Rosa María Rubalcaba llamaron hace ya bastantes años, cuando en el caso mexicano, cuando veían que durante las crisis económicas se reducía la desigualdad, equidad por empobrecimiento. Es decir, todos pierden, pero pierden un poco más los de arriba, y entonces eso reduce la desigualdad. Entonces es probable que eso también, de hecho en México ayer se publicaron los datos de la última encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares en 2020, que ya muestra los efectos 2018-2020 del nuevo gobierno, y lo que tienes, digamos, en síntesis, en el corto plazo, lo que estamos observando es un incremento de la pobreza, particularmente en el caso de México, en donde no existe, no se instrumentó ningún programa de ingreso de emergencia frente a la crisis. Dejo aquí el comentario, es un gobierno de izquierda, se dice izquierda, pero no hizo nada de esto. Eh, bueno, lo que ocurre es un incremento de la pobreza y una reducción de la desigualdad. Pero esa reducción de la desigualdad es porque pues, los pobres no mejoraron. Lo que pasa es que los pobres se empobrecieron más, pero los ricos perdieron en términos relativos un poco más. Entonces, eso pues flatea, reduce la desigualdad en la distribución de por arriba, pero no es por mejora en los niveles de vida de la población. Entonces, en el corto plazo lo veo complicado. Sí va a ser una cosa fuerte de superar, nos va a llevar años, digamos, superar, al menos en México, nos va a llevar varios años más, llegar a los niveles previos a la crisis esta de COVID. Y en el mediano y largo plazo, pues uno no es muy difícil tomar la bola de cristal, ¿no? Pero lo que creo es que es bastante contingente en términos de pobreza y desigualdad, al grado en que se entienda, en que surjan opciones políticas o se consoliden opciones políticas en cada país que comprendan la centralidad que tiene el tema de desigualdad social, tanto en los procesos de integración social de nuestros países, es decir, de cohesión social, eh, porque desigualdades extremas a la larga son muy inestables en términos políticos, pero que entiendan eso y que entiendan que se puede incidir, como te decía yo antes, se puede incidir institucionalmente desde el Estado en la reducción de las desigualdades, y que no es un problema simplemente propiciar el desarrollo, sino que hay que
digamos, por supuesto, generar crecimiento económico, pero hacer diseños institucionales desde política fiscal hasta sistemas de equidad y compensación en el acceso a la educación y al trabajo, pasando por una cantidad de políticas más de compensación, focalización, políticas sociales, etcétera, que permitan pues, atenuar un tanto las desigualdades que el mercado genera prácticamente por definición. O sea, si algo sabemos ahora en los análisis más recientes que se han hecho sobre desigualdad social pre y post intervención del Estado en los países europeos, por ejemplo, es que los niveles, por ejemplo, de desigualdad en la distribución del ingreso que se tienen en los países europeos pre intervención del Estado son prácticamente similares a los que se tienen en América Latina. ¿Sí? El problema es que después interviene el Estado, en el caso de los países europeos, o todos los países europeos con estados de bienestar todavía no tan golpeados, interviene el Estado y eso baja la desigualdad enormemente. Y en nuestros países interviene el Estado y la desigualdad no cambia. Entonces, tenemos un problema con el Estado, me parece. Bueno, pero tenemos un problema con el capitalismo, ¿no? O sea, como sistema que genera inherentemente desigualdades. Por supuesto que eso está ahí, pero es todavía peor. O sea, no hemos podido generar instituciones estatales, estados, que atemperan estas desigualdades y hacen un poco más amable el trago amargo de la desigualdad del capitalismo, ¿no? Claro. Bueno, para concluir, ¿te definirías, Patricio, como ese cuadro hermoso que tenés a tu derecha, creo, a derecha arriba, un luchador, alguno de esos luchadores tan prototípico de México? O sea, no, no, mira, ahí yo tengo una posición pues bastante, si tú quieres, elitista, ¿no? O sea, sería un luchador elitista. No, yo creo creo que el papel, no soy un luchador, o sea, yo soy un investigador, un académico, que tengo, pues por supuesto, un interés, sociólogo, un interés en los temas, y si estudio desigualdad, un interés en los temas de desigualdad, y por supuesto que mi preferencia personal y mi trabajo está orientado a mostrar o a tratar de describir o identificar los mecanismos que reproducen desigualdades. Pero no me considero propiamente un activista, o sea, y no soy eso. Y creo, y respeto mucho el trabajo de los activistas y creo que pues, es muy importante, pero no estoy tan seguro que se puedan hacer las dos cosas. Y sin embargo, creo que, como te lo dije antes, el ámbito más importante de incidencia que podemos nosotros tener, más allá de nuestras actividades personales, y por supuesto podemos participar políticamente, pero el ámbito de incidencia pública que podemos tener es el ámbito de la discusión pública sobre los temas de desigualdad. Ahí es donde tenemos que ser muy insistentes y hacer la lucha, porque los temas de desigualdad, los temas, en este caso, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en temas de racismo y de discriminación y desigualdad no racial, que esos temas no permanezcan debajo de la alfombra. Hay que sacarlos encima de la alfombra y hay que verlos. Se ven feo, no es agradable verlos, pero una vez que uno los ve y comienza a discutirlos, es como uno puede propiciar que esos temas entren a la agenda de discusión de la política pública. Si uno simplemente los deja pasar o los deja de lado, pues van a quedarse ahí. Y la manera en que uno tiene de hacer eso es con buena investigación. ¿Sí? Eso es fundamental. El fundamento de nuestro trabajo como investigadores es la buena investigación, ¿sí? No el activismo. Buena investigación que sustenta la participación pública, nuestra participación pública. Es ese binomio que hay que mantener siempre. Si uno pierde ese equilibrio, uno termina o haciendo solo buena investigación sin incidencia o haciendo mucha participación pública sin sustento de investigación, que tampoco es bueno. Entonces eso no nos permite distinguirnos de otras personas que hacen participación pública y distinguir, darle especificidad a nuestro trabajo como investigadores. Entonces ahí en esa dualidad es donde me ubico. Entonces no sé si sea un luchador. En todo caso sería un luchador técnico, no un rudo. Como dicen como la lucha libre mexicana, sería un técnico, no un rudo.